Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy estoy aquí para hablar con Bea Sánchez, a la que os voy a presentar enseguida. Y estamos aquí porque ambas tenemos una familia intensa, ambas tenemos contacto diario con las altas capacidades en nuestra propia casa y sabemos que hay muchas familias en esta situación que necesitan respuestas o muchas familias que tienen la sospecha de que sus hijos o alguno de sus hijos tiene altas capacidades y necesitan respuestas. Así que, bueno, hicimos un pequeño sondeo en Instagram sobre qué preguntas os gustaría que respondiésemos y lo que vamos a hacer es tratar de ofreceros toda la información posible. No vamos a poder responder a la cantidad tremenda de preguntas que nos habéis hecho, pero sí que vamos a tratar de responder las máximas posibles, dando un poco de prioridad a todas aquellas que, bueno, que resultan más típicas y que pueden ayudar al mayor número de familias posibles que nos esté viendo. Bueno, pues entonces paso a presentaros a Bea. Bea Sánchez está especializada en identificación y diagnóstico de las altas capacidades, así como de la alta demanda y de la alta sensibilidad. Es creadora del curso Crianza sin agobios, al que podéis acceder a través de su web mamavaliente.es. Y después os vamos a hablar de otro de sus cursos que está por repetirse, por iniciar otra etapa ahora en octubre y que es precisamente sobre niños de altas capacidades. Os dejaremos toda la información sobre todo esto. Bueno, por mi parte, yo soy Ana Isabel Fraga, soy coach enfocada especialmente en familias intensas, en la crianza de estos niños y niñas tan intensos, pero que además tienen unos papás o unas mamás también intensos, ¿no? En distintas formas cada uno, pero, pero que realmente forman y conforman una familia intensa. Además, soy escritora, trato de llevar a través de las historias y de los cuentos toda la información, ¿no?, que muchas veces se necesita, ¿no? Pues el porqué del comportamiento, cómo trabajar las emociones, los miedos y dar herramientas que puedan ayudar a estas familias. Bueno, pues ya os voy a presentar a Bea. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, así para empezar, ¿no? Me gustaría que nos contases un poquito, pues, quién eres, por qué estás aquí, por qué estás haciendo esto que haces, ¿no? A lo que te dedicas, ¿no? ¿Por qué las altas capacidades? ¿Por qué la alta sensibilidad? ¿Por qué todo esto? Cuéntanos. Pues mira, yo vengo del mundo del arte. Yo era doctorada en Bellas Artes, estaba en la universidad y ya tenía una niña y resultó que nos quedamos embarazados en 2015 con la casuística espontánea de que eran gemelos. Bueno, ya no solo me encuentro con el tema de que son más niños en casa y hay más que gestionar, sino que uno de ellos era especialmente intenso. Así que empecé a abordar el tema de la intensidad en los niños. Y decidí que todo lo que yo había puesto en práctica con mi hijo podría serle útil a otras madres. Y fundé Mamá Valiente, que es la página web mía, donde daba una serie de consejos y tal. Y ahí empecé a ahondar. Me metí en el tema de la alta sensibilidad. Me identifiqué yo como persona altamente sensible. Me metí en el tema de la alta intensidad con la alta demanda, que es el paradigma de la alta demanda es mi hijo pequeñito. Y también, como no podía ser de otra forma, porque al final hay un enlace que une a una cosa con otra, me metí en el mundo de las altas capacidades. Viendo ciertos comportamientos de mi hijo, me veía yo, veía mi infancia y entonces empecé a meterme en aquel mundo. Decidí formarme como experta en diagnóstico e identificación en la universidad para poder aportar otra visión, porque veía que se estaba hablando mucho de la cognición y se usaban mucho los test psicométricos, pero había una parte de sensibilidad que quedaba fuera cuando los psicólogos trataban este tema. Entonces, mi obsesión era, digamos, ver qué une este tipo de características, o de forma de estar en el mundo, cómo se distinguen unas de otras y cómo podemos ver desde muy pequeñitos ciertas alarmas o alertas que nos van diciendo, oye, atenta porque tu hijo está demandando más por esto, por lo otro y por lo demás allá. Y es un poco el resumen de por qué estoy aquí. ¡Wow! Súper chulo. Me gustaría destacar algo que has dicho, que es que empezaste a verte a ti misma, ¿no? Empezaste a identificarte a ti misma. Es increíble cómo esto
nos pasa a tantos padres que tenemos hijos con altas capacidades, con alta sensibilidad, que de repente, por querer ayudarles a ellos, ¿no? Te encuentras entendiendo qué es lo que te pasa a ti, ¿no? Tu infancia incluso, ¿no? Y tus propias Claro, reacciones, ¿no? pasa mucho bueno, muchísimos padres, ya partiendo de que hay un infradiagnóstico y que no se diagnostica toda la cantidad de niños que son altas capacidades, antiguamente era mucho peor, porque ahora todavía nos estamos formando, pero se dan casos de padres que se diagnostican cuando tienen 40 años, 50 años, a raíz de que diagnosticaron a su hijo. Y entonces dicen, oye, pues yo soy igual, voy a hacerme la prueba a ver qué tal. Y toma, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que, claro, yo me meto en este tema, empiezo a hablar con mi madre y mi madre me dice, claro, si a ti nos sugirieron que te pasáramos de curso, lo que pasa es que como eras tan sensible, pues bueno, dijimos que no y ya está. Y yo digo, pero bueno, pero ¿por qué no me contáis estas cosas? Claro, claro. Entonces, claro, como que empiezas a ver cosas que no entendías muy bien de tu infancia, de repente quedan muy evidentes cuando tienes a tu hijo como objeto de estudio, por así decirlo. Claro, mira, yo de esto que hablas también, yo con mi madre, no hace mucho todavía me dijo, nena, yo recuerdo una vez que el profesor me llamó la atención porque preguntabas demasiado en clase. Por favor, o sea, y yo tampoco había oído nunca eso, nunca me lo había contado, ¿no? Es curioso. Otra cosa que quería destacar es algo importante que has dicho y que creo que realmente es lo que nos importa a las familias, y es que muchas veces, pues cuando descubrimos que nuestro hijo tiene altas capacidades, parece que todo está centrado en eso, en las capacidades, ¿no? Sin embargo, lo que más nos preocupa realmente a las familias es qué hacer con esa sensibilidad que muchas veces viene acompañada. Ahora nos contarás un poco que no siempre, bueno, ya nos cuentas, pero sí que es verdad que qué hacemos con toda esa intensidad y con toda esa sensibilidad. Y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, ¿no? Y tener pautas para eso realmente. Entonces me parece un apunte muy importante, ¿no? Que no es solo el diagnóstico o qué hacer con esa capacidad, sino todo lo que viene con esa forma distinta de estar en el mundo, que no es ni más ni menos que eso, ¿no? De hecho, mira, me parece importante porque en el curso de altas capacidades hay una parte que es características del niño de altas capacidades y hay otra que es características emocionales, que me parecen tan importantes como las cognitivas. Y a veces nos centramos en lo que el niño sabe, lo rápido que aprende o cómo trabaja su metacognición y se nos olvida que emocionalmente muchos pasan desapercibidos, porque el profesor simplemente dice que es un niño muy sensible o que no se adapta o todo lo contrario, que molesta en clase, que es disruptivo, y Mm. simplemente con las emociones podríamos tener una identificación, no un diagnóstico, pero sí podríamos identificar a un niño que tiene ese potencial. Así es. Bueno, vamos entonces un poco con las preguntas a ver qué nos han dicho. Vale, Bea, ¿te parece? Claro, claro. Venga, pues vamos allá. A ver, aquí hay una cosa interesante, una mamá que nos mandó una pregunta, pero al hacerme la pregunta, antes hizo bueno, una afirmación que creo que, bueno, me gustaría que comentásemos porque a mí me saltan un poco las alarmas, a ver qué opinas tú, ¿vale? Ujú. Ella me decía que trata de no diferenciarla del resto de los niños. Y entonces, yo cuando oigo esto, a mí me saltan un poco las alarmas porque siento, ¿qué hay de malo en ser diferente? ¿No? Y es como que tenemos que ser todos iguales, todos cortados por el mismo patroncito. En el momento en el que tu patrón resalta o sale por algún lado, en el sentido que sea, es como, uy, no, no, esto hay que recortarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede afectar a nuestros niños, ¿no? En su autoestima, en si soy diferente, no, no tengo que encajar, ¿no? Que es un poco lo que yo a veces digo, la diferencia entre encajar y pertenecer, ¿no? A veces tenemos que partirnos un poco para tratar de encajar y no, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Me gusta mucho eso de encajar y pertenecer, me ha gustado, me lo apunto. Pienso que la diferencia enriquece al grupo. Y con estos niños yo soy partidaria de que ellos lo sepan y de que también lo sepa el grupo. Y el momento, el cuándo, depende un poco de lo que hablamos, de la emocionalidad del niño, del grupo y demás. Pero sí que soy partidaria, igual que en una clase se dice quién tiene síndrome de Down para que el grupo pueda aceptarlo y pueda comprender por qué ciertas reacciones o ciertas respuestas, igualmente creo que se debe saber porque no es nada malo y porque ya es momento de pensar que es una cosa como elitista o no sé, porque hay muchos mitos ¿Verdad y que parece un poco como que tener altas capacidades está mal visto? Es como,
no, 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 tú esto escóndelo. Yo a cuántos padres me he encontrado que, no, yo esto no se lo voy a decir a él porque no vaya a ser que se crea. No, y no, no es que sean más ni menos, simplemente tienen otra forma de estar en el mundo. Entonces, tenemos que aprender a transmitirles esto, ¿no crees? ¿Qué me dices? Sí, eso que dices es curioso porque hay muchos padres que dicen, yo no se lo digo porque creo que se lo va a creer, ¿no? Como que se va a venir arriba. Y lo cierto es que está demostrado que estos niños tienen la capacidad emocional o la inteligencia emocional suficiente como para no tener ese tipo de respuesta. De hecho, es raro. Cuando alguien está muy creído, eh, ponemos en duda incluso las altas capacidades, ¿sabes? Entonces, me parece importante que el niño lo sepa, porque si no, se pasa toda la vida pensando por qué es diferente, por qué no encajo, por qué me aburro cuando vamos allí y mis amigos se lo pasan bien. Mm. Entonces, hay muchas formas de decirlo, de afrontarlo, sin tener que esconderlo, porque luego pasa que llegamos a la adultez sin saber esto, no sabemos nada de por qué funciona de esa manera. Incluso hay herramientas que no podemos poner en práctica porque no conocemos que pertenecemos a este grupo. Ten presente que a nivel legal, a nivel estatal, están reconocidos como niños con necesidades específicas. Entonces, no se trata de creerte más, son niños que necesitan ayuda, niños que están fracasando porque no tienen la ayuda que necesitan. Entonces, ¿cómo vamos a esconder una dificultad? Así es, y esta es otra de las, yo creo, de los hándicaps que tenemos las familias, ¿no? De los problemas, es que el hecho de que son niños con necesidades especiales y no, en muchas ocasiones no se les está teniendo en cuenta, ¿no? Y es como, tú no dices que eres muy listo, pues tira para adelante, ¿no? Y es como, ¡guau! O sea, te apetece tirarte de los pelos. Bueno, para resumir esto diríamos que la diferencia enriquece al grupo. Me gustó muchísimo esa frase. La diferencia enriquece al grupo y es natural, normal, y les va a ayudar a ellos en su autoestima y en su vida reconocer cómo están en el mundo, cómo lo ven, ¿no? Cómo lo sienten y lo perciben. Guay. Bueno, me parece una idea súper chula para que quede ahí muy clara. Vale, ¿qué más nos preguntaban? ¿Cómo manejar la intensidad? Porque sí que es verdad que muchas veces van unidas, como hablábamos al principio, y entonces, bueno, pues, ¿cómo manejamos esto? Es una pregunta súper amplia, pero porque, claro, frustración, miedos, muchas emociones que hay ahí, que ellos sienten a tope, incluso la alegría, ¿no? Que puede ser euforia. Entonces, danos algunas pautas para manejar un poco toda esta intensidad. Creo que lo primero es que los padres conozcan, tengan la información de cómo funciona su cerebro. Y tienen que saber que tienen un cerebro más reactivo a los estímulos y que además crea más sinapsis o conexiones cerebrales. Eso quiere decir que tienen un cerebro como con muchas carreteras. Así que ellos tienen más información de todo y la han procesado más y la están vivenciando más que los demás. Y tenemos que tener presente que ese niño está sintiendo más tanto para lo malo como para lo bueno. Y esto coloca al padre o al profesor en una situación más compasiva para comprender que está manejando muchos inputs y que eso puede estar desbordándole emocionalmente. Sea que tenga una salida con rabietas, con ansiedad, con depresión, podemos verlo. Y que es muy importante también la actitud que tengamos nosotros ante su estallido, porque son niños que absorben las emociones. Entonces, aparte como son tan empáticos y ellos están viviendo la cara que tú estás poniendo, ellos la están viviendo, son niños a los que apenas hace falta regañarles, porque ya en cuanto ya te han visto la cara, ya saben que lo han hecho mal y se van a su cuarto y se castigan ellos solos. Entonces, tenemos que tener presente que va a influir mucho el estado en el que nosotros le estemos hablando. Yo siempre recomiendo a los padres que trabajen la comunicación no violenta. Esto se puede estudiar desde el Instituto de Comunicación No Violenta y creo que es una herramienta muy buena para la familia y en especial me ha funcionado mucho con los niños de altas capacidades, porque ellos pueden tener un diálogo adulto-niño muy profundo que se salve de heridas y donde puedan entenderse sin acabar agotados, porque al final estos niños, la característica es que no solo son agotadores, sino que es que acaban con los padres. Yo quería hacer una salvedad aquí también, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con la comunicación no violenta. Desde la disciplina positiva trabajamos mucho la conexión antes que la corrección. Es decir, trabajar un poquito el conectar con lo que está sintiendo el niño, empatizar y apartar lo que es la emoción del comportamiento, ¿no? Es decir, una cosa es lo que sienten
y otra cosa es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, primeramente hablar con el niño y empatizar con esa emoción. Y cuando ya esté calmado y todo su cerebro esté en su sitio, ¿no? Calmadito para poder razonar, entonces hablar de lo que podemos hacer, ¿no? Es un poco esto también la comunicación no violenta, ¿vea? Sí, sí, sí. Esto te habla un poco de, bueno, cómo comunicarse sin juicio y cómo lo que hace el niño es el estímulo para tu emoción, para que tú te enfades con el niño y tal, pero no es la causa. Entonces te obliga a ahondar en las causas de tu emoción, que al final es lo mismo que estamos hablando. Necesidades, emociones, aprender a distinguir qué es una necesidad real, no un deseo, sino una necesidad profunda, Ujú. y ponerlo en plástico y luego comunicarlo asertivamente, cómo aprender a pedírselo al otro sin usar el tú, el nunca, el siempre, al final está muy ligado a la comunicación positiva. Sí. Ujú. En definitiva, yo creo que para dar unas pautas así como muy concretas es no quedarse con lo que vemos, con el comportamiento, sino buscar ahí la causa, ¿no? Y luego encontrar esas formas de comunicarlo, ¿no? Y de llegar a soluciones conjuntas o buscar cómo resolver el problema, que en realidad es lo que nos interesa, resolver, ¿no? Mm. Sí, sí, y además aprender porque a veces exigimos a los niños, en vez de pedir, exigimos. Tienes que hacer esto. O incluso aunque hagamos uso del por favor, ¿sabes? Por favor, pon la mesa. Pero una exige. Y cuando exigimos al niño, le dejamos solo dos caminos. O la sumisión y acata la norma, o la respuesta y la rebelión. Con Mm. lo cual, ninguna de las dos opciones nos interesa. Nos interesa una comunicación desde la petición, desde el podrías. Ahí me gustaría resaltar algo que tú has dicho, ¿no? Que es pon la mesa, por favor, ¿no? O sea, cómo el lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, el tono de voz, la postura, la mirada, ¿no? Dicen mucho más a veces que lo que dicen nuestras palabras, ¿no? Porque ese por favor casi suena a mordisco, ¿no? Es como... Totalmente. Es verdad que estos niños son muy sutiles, entonces ellos captan detalles que no vemos los demás, tanto visualmente, que a veces nos quedamos solo con el tema de la imagen, pero también en los sonidos y también en la forma en la que nos comunicamos, lo que decimos y lo que no decimos, el entre líneas, ¿no? Ellos son perfectos captando lo que hay entre las líneas. Entonces hay que tener un plus de cuidado con la comunicación que hacemos con ellos. Exactamente. Tener estos hijos que nosotras tenemos y que tantas familias tienen, bueno, todos los niños, ¿no? Yo creo que son grandes maestros, pero cuando tienes estos niños es que es como un plus, ¿no? Que tienes que aprender más un poco cómo comunicarte, tu lenguaje, aprender a ver más allá. Es como, bueno, es como un máster Sí, total, sí. ¿no? En comunicación. Vale, más preguntas. Me preguntaba otra mamá. ¿Cómo hacer para motivarles? Porque ella me contaba un poco que su hija, em, cuando hacía algo sin esfuerzo, que no le costaba, ya lo hacía en nada, en cero coma, ¿no? O sea, muy rápido. Pero en el momento en el que le planteaba tareas con más exigencia, abandonaba. No, era como si rechazase el esfuerzo. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Cómo poder motivarla para que realmente le apetezca, bueno, pues esforzarse también, ¿no? Sí, es muy fácil motivarlos luego en casa cuando le llevamos a las áreas que más le interesan a ellos, ¿no? Pues si le gusta tal, ella lo potencia por la tarde y tal. Pero durante el día es verdad que hay ciertas cosas que tiene que hacer y que tienen que resolverse. Le ayuda mucho saber el porqué de esas cosas. Porque a veces lo que no comprenden, lo que ellos no pueden entender es que tengan que hacer esto porque sí, porque esté en el programa de la clase o porque el profesor lo diga. Entonces, con ellos hay que ir un paso más allá y decirle, mira, esto se hace porque quieren potenciar tu conciencia fonológica o ya le explicas tú, ¿no? Pues si hay algo en lengua que están dando, explícale por qué están dando eso. Mm. Están dando eso porque esto les va a servir para los demás allá, porque se han dado cuenta que este es el año en el que están más receptivos para ese tipo de aprendizaje. En fin, dale como un lenguaje o te diría como si tuvieran un libro de texto cada niño, a ello habría que ponerle como un pie de página más, ¿no? Que supieran por qué están haciendo. El simple hecho de que todo tenga sentido para ellos le ayuda a aceptarlo, porque son niños que no aceptan el porque sí, o el porque yo lo digo, o porque soy tu profesor. Entonces hay que confiar en que ellos son lo suficientemente capaces como para comprender ese porqué y no
voy a meterle este contenido, como los niños son esponjas, voy a meterle, meterle, meterle. Hay una psicóloga que decía que eran como ocas de engorde y nos preocupábamos solo de meterle conocimiento, pero no estábamos atendiendo a la asimilación de ese conocimiento. Para que este niño dé su sí para asimilarlo, diga, ok, voy a asimilarlo, tiene que saber por qué tiene que asimilarlo. Así que eso ayuda bastante. Simplemente, por ejemplo, cuando son con la etapa de lectura, es que yo no sé por qué tengo que copiar esto 5 veces. Pues mira, porque al copiarlo tantas veces lo estás leyendo y estás interiorizando que la M va antes de la P y que así cuando lo leas va a leer del tirón mucho más rápido y vas a poder leerte el libro que tú quieres, ¿no? De alguna manera que todo tenga su lógica. Ajá, vale, o sea, lógica y darles el por qué es fundamental para ellos. Ujú. Vale, vamos a por otra pregunta. Nos han hablado de las diferencias, porque es verdad que a veces encontramos muchas confusiones entre, por ejemplo, altas capacidades y alta sensibilidad, o TDA, o Asperger, o incluso nos han preguntado la diferencia con el autismo. Cuéntanos un poquito así, bueno, brevemente, porque es una pregunta amplísima, pero brevemente, un poquito las diferencias o qué puede ocurrir ahí. Claro, aquí el que tiene que hacer la distinción bajo diagnóstico es el psicólogo clínico, que es el experto que te puede decir hasta aquí o hasta aquí. ¿Qué pasa? Que muchas veces existe una comorbilidad o lo que en el campo de las altas capacidades se llama doble excepcionalidad, es decir, que los niños son doblemente excepcionales o triple. Son niños que no solo tienen la alta capacidad, sino que pueden tener una dificultad de aprendizaje, como un trastorno por déficit de atención o una hiperactividad, o pueden tener un autismo, lo que se llama autismo de alto funcionamiento, que siempre hemos conocido como Asperger o Asperger, pues puede coexistir, porque sabemos que Asperger son muchos niveles, entonces hay algunos que son muy sutiles y muy leves, que incluso algunas características se confunden con las de alta capacidad y conviven. Es una cosa ya más de niveles, ¿no? De saber, por ejemplo, ambos son muy perfeccionistas y autocríticos, pero cuando uno se vuelve muy inflexible y monta rabietas y se bloquea y demás, vale, entonces quizás debamos tener presente que puede haber un grado leve de autismo en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando conviven dos situaciones así, puede que una esté tapando a la otra. Puede que tengan, en el caso del Asperger, mi niño ha sido diagnosticado de Asperger y no has prestado atención a que además tiene un cociente intelectual muy alto y eso no se está trabajando. Simplemente se está asumiendo que, bueno, el niño tiene esta circunstancia. O viceversa, que se haya diagnosticado en las altas capacidades y no estamos viendo otra dificultad como que tenga alguna dislexia o alguna dispraxia. Hay cosas que conviven y como que obviamos una en virtud de la otra. Y es un error porque todas deben ser atendidas. En cuanto a la alta sensibilidad, digamos que planea sobre todo esto que estamos diciendo. Todos estos niños son altamente sensibles, tanto el autismo como las altas capacidades. Entonces es una cosa que es común a todos ellos. Y a veces es verdad que simplemente vemos un niño que es muy sensible y quizás sus, digamos, áreas de conocimiento en las que él es más experto no son las académicas. Entonces no es un niño que destaque en matemática o en lengua, pero es un niño infinitamente creativo. Y esto puede hacer que sus altas capacidades sean invisibles al colegio, un niño que pasa desapercibido y no por ello menos capaz. Entonces, ya por eso digo que la sensibilidad ya nos sirve como para prestar atención para que no se nos escape esto. Vale, yo enlazando con esto, Bea, ¿qué cositas podemos ver como padres cuando, bueno, no sabemos mucho sobre este tema de las altas capacidades y estamos impregnados, yo creo que como todos estábamos, yo lo estaba también, de estas ideas que no son reales, ¿no? Es que son muy listos, no son como pitagorines, es que lo saben todo, es que son buenísimos en mates y muchas veces no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí. Entonces, para esos papás y mamás que nos están viendo que dicen, mi hijo tendrá altas capacidades porque sí que yo le veo muy intenso, o yo que, no sé, que están viendo esto porque algo sospechan, ¿no? ¿Qué
¿Qué cositas podemos ver ahí, ¿no? ¿Qué pistas nos pueden indicar que quizás pues tengamos que ir a hacer una valoración al psicólogo? Vale, pues mira, de primero yo te diría que la sensibilidad ya de por sí es como un gran detector, ¿no? Estos niños que son especialmente sensibles a los ruidos, a las luces, a cualquier tipo de estímulo, que tienen una gran memoria visual, que recuerdan con literalidad frases o cuentos, que son muy perfeccionistas, son autocríticos, son niños que pueden pintar un dibujo y no me vale, y hacen una bola y lo tiran con mucho fastidio porque no han sabido sacar lo que ellos tenían en la cabeza. Entonces desde pequeños están como frustrados, incluso tienen esa frustración cuando son muy, muy bebés y quieren caminar y no pueden, que esto es lo que se llama disincronía interna en el mundo de las altas capacidades. Ellos quieren que su cuerpo haga algo para lo que su cabeza quizás esté capacitada, pero no su biología. Con lo cual ven niños que se tensan mucho y no sabes por qué y por qué llora. Y lo que quiere es andar, o lo que quiere es caminar y quiere ir un paso por delante de lo que su cuerpo todavía puede. Normalmente estos niños tienen una edad intelectual, una edad cognitiva y una edad física y cronológica. Es decir, que a lo mejor tiene un niño de 11 años encerrado en un cuerpo de otro de 8, que es lo que, digamos que con los diagnósticos se puede un poco ajustar esto, ¿no? Y saber qué edad tiene el niño a nivel intelectual. Son niños a los que les desbordan sus emociones y que vamos a ver en el colegio que aprenden muy rápido y con mucha facilidad. Tienen una memoria asombrosa. Y luego también son muy creativos. Son niños que tienen respuestas creativas a nivel de humor, a la hora de crear chistes, a la hora de crear juegos, y luego evidentemente cuando ve sus proyectos o ve incluso las preguntas que hacen. Son niños que hacen muchísimas preguntas y tienen una profundidad esas preguntas y un ingenio que dices, ¿cómo es capaz de preguntarme eso? Que es que ni siquiera se me ha pasado a mí por la cabeza y yo tengo que ir a buscar la información porque no lo sé, porque nunca lo había pensado. Y no es verdad también que a veces la cogen con un tema, ¿no? Es como este tema y voy a piñón hasta que lo reviento este tema, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi hijo mayor era pequeño, el cuerpo humano. Empezó a ver estas dibujos, ¿cómo se llamaban? Los de Érase una vez el cuerpo humano. Sí. Y, ¿no? Y era como, y entonces era, y el corazón, y empeñado el corazón, y cuéntame más cosas. Yo digo, Dios mío, voy a tener que contratar a un cardiólogo, yo no sé nada, ¿no? Y vamos a San Google, ¿no? Pero era como, quiero saber, ¿no? Y sabía muchísimo sobre eso. Sin embargo, en el colegio no le interesaba aquello, ¿no? O sea, un poco especificar, porque has dicho sí que es verdad que tiene mucha memoria o que en el cole aprenden rápido, pero también es verdad que muchas otras veces pasan del colegio totalmente porque no les produce ese interés o no está dentro de su campo de intereses, ¿no? Claro, son niños, en esto se distingue muy bien del TDA, porque el TDA no puede concentrarse en ninguna circunstancia, pero el niño con alta capacidad pueden pasársele la hora en algo que le guste y olvidarse de que hay que comer o que hay que dormir o que hay que ducharse. Entonces, como muy claro, ¿no? Hay que preguntarle a los padres, vale, en clase no se concentra, pero en tu casa, sí, en mi casa empieza con los puzzles y así se tira 2 horas. Vale, pues entonces no estamos hablando de TDA, estamos hablando de unas altas capacidades. El niño tiene unos intereses muy concretos y va por ello. En el tema del conocimiento necesitan saberlo todo, que todo esté justificado, con lo cual tienen un compromiso con la tarea enorme. Son niños además que a menudo, no siempre, algunos son precoces caminando, son precoces hablando y algunos son precoces leyendo y llegan a ser autodidactas, aprenden a leer cuando aparentemente tú no le has enseñado, a lo mejor le has puesto el material a mano, pero no ha sido una cosa de que tú digas, voy a hacer que lea antes de los 4 años, y el niño ya sabe. Entonces estos son como... Eso me lleva a otra cosa, ¿no? Que es una, digamos, bueno, no sé si voy a decirlo así, acusación que nos hacen a los padres a veces, es que tú le estimulas demasiado. Es que, claro, es que le pusiste a enseñarle las letras con, no sé, es que, ¿no? ¿Qué nos dices con esto, no? Porque a veces nos sentimos tan injustamente tratados, ¿no? O sea, ¿qué nos dices? Sí, tú lo has dicho, es que es injusto y es falta de conocimiento, porque los padres ya tienen tarea suficiente con dominar esa intensidad como para además ponerle clases extraescolares por la tarde. O sea, es que ya con lo que aprenden, son ellos los que van demandando conocimiento y son ellos los que van un poco por delante. Y son ellos los que además
me parece que por ciencia infusa tienen cierto tipo de deducciones, porque son muy buenos con la lógica, son como pequeños detectives, son capaces, como ven tantos detalles, son capaces de unir una cosa con otra. Llegan a una conclusión que tú no la has explicado. Entonces parece, el niño viene con la lección aprendida que ya el padre le ha dicho que esto es por esto. No, él solo ha ido deduciendo, porque son esos los pequeños detectives que tenemos en casa. Es verdad, sí, sí, sí. Unen todos los puntitos y ellos llegan solos a sus conclusiones, ¿no? Y esto yo quería preguntarte, ¿es habitual que los niños de altas capacidades se preocupen por la muerte, por los temas concernientes a la muerte mucho antes que otros niños? Porque en mi caso, mis 2 hijos, así fue, ¿no? O sea, preguntarme sobre eso, pero bueno, preguntas que no te cuadran, ¿no? A esa edad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, es bastante habitual. Es verdad que hay una época de los niños, como los 5 años así, que empiezan a hacer preguntas sobre la muerte, pero algunas son preguntas muy ingenuas. Cuando nos encontramos con otro tipo de preguntas que hablan ya de una trascendencia y hablan de un Dios y hablan de qué pasa con el cuerpo después o de la gente que se queda, esto ya se sale un poco fuera de la típica pregunta sobre la muerte de cuando se muere el abuelito. Entonces ahí es cuando ya un poco nuestros ojos se abren. Ellos tienen este tipo de preguntas muy tempranas y además, como tienen esa empatía tan fuerte, ese sentido moral y de justicia, empiezan a plantearte dudas sobre el espectro de la muerte o el tema que toque, que van un poco más allá de lo que corresponde a su edad. Entonces, hay Y veces... esto muchas veces yo creo que es el detonante de que desarrollen miedos importantes que, claro, como su mente va mucho por delante de quizás su capacidad emocional, ¿no? Y física, cómo ajustan luego todos estos miedos que una cabeza de 3 o 4 años más de lo que es su cuerpo o sus emociones, claro, cómo ajustamos todo esto, ¿no? Y muchas veces esto es algo que nos preocupa a los papás. Claro, es que esto es lo que hemos hablado antes de la disincronía interna, porque el niño está viviendo la edad que está viviendo y emocionalmente responde como puede responder. Digamos que el corazón evoluciona a una velocidad normal para todos y el cerebro no. Incluso dentro de un niño, distintas partes del cerebro se desarrollan a una distinta velocidad. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, un niño que vive una situación de una separación de sus padres y parece que verbalmente lo expresa como que lo ha acogido muy bien y lo entiende todo, pero emocionalmente tiene la respuesta del niño con la edad que tiene. Y es en esos casos en los que dice, lo listo que es y los rebotes que se pega y el berrinche que coge. Claro, porque es que a nivel de emoción, pues tiene sus 6 años o los que tengan y ya está. Esto no puede ir más rápido. La emoción no se le puede meter Claro, prisa. además es que yo creo que aquí hay un plus, ¿no? Porque el niño de 6 años que vive esa situación reacciona mental y emocionalmente como un niño de 6 años. Pero cuando tu mente va tan por delante y tus emociones no acompañan, yo creo que incluso las emociones se tienen que volver más intensas, ¿no? Porque tratarán de equilibrar eso y es muy complicado, ¿no? No hay la posibilidad en ese momento de equilibrarlo, ¿no? Claro, es que a lo mejor están viendo una película ellos y ven algo que es muy injusto y se ponen a llorar porque esto es injusto y tal. No es tan fácil como que el hecho que haya ocurrido sea injusto, sino que él se está preguntando cómo esa persona moralmente puede llegar a hacer eso. O sea, están hablando de pensamiento humano muy profundo, ¿no? Están haciéndose preguntas de cómo tú puedes llevar a cabo esa acción sin sentirte luego culpable. Son cosas que no corresponden a esa edad. Y sin los recursos emocionales que ya tendrías a esa edad. Entonces, claro, es Claro. más complejo para ellos todo este tema emocional por eso, ¿no? Entonces necesitan que les acompañemos ahí fuertemente, pero qué agotador es para los padres, ¿no? Sí. De verdad, de verdad. Muy agotador. Bueno, vamos, entonces desde aquí también os mandamos un abrazo así como de cariño a todos, ¿no? Porque sabemos que Apoyo, apoyo moral. apoyo, apoyo. Vale, bueno. Ay, eh, Ana, me gustaría comentar algo sí, que sí. dentro de las características hay algunos niños que se salen un poco fuera de lo que entendemos como niños de altas capacidades, Ajá, que son los niños que son disruptivos en clase y que molestan, que tienen mala letra, que su agenda es un caos, que los están como niños, bueno, dispersados. especialmente el mayor. Sí. Sí, sí. Claro, es que yo me he encontrado con casos que dicen,
mi niño no puede ser alta capacidad. ¿Tú has visto la agenda que tiene? Si esa letra con la que escribe. Sí, Bueno, es sí. que aquí ya hablamos de un tipo de alta capacidad que son los aprendices visoespaciales, que ellos aprenden por imágenes y no aprenden por el método auditivo secuencial del colegio. Y eso hace que se fijen en el todo más que en el detalle. Entonces ellos te quieren contar una idea y la caligrafía, la ortografía es un detalle que a ellos no les interesa. Van a lo que van. Entonces despistan un poco, ¿eh? Parece que tenemos un trasto de Por niños. ejemplo, mi hijo mayor incluso, que lee mucho, ahora ya no tanto, que está en la adolescencia y ahí tenemos un cambio, pero antes muchísimo. O sea, lo que es la letra es que es como, esto es accesorio, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Pero las tildes, y cuando una persona lee mucho, o sea, se te va quedando, ¿dónde va la tilde? ¿Dónde esto es con H, esto es con B? Y eso él lo pasa, pero por completo desapercibido, o sea, es como, no es importante, ¿no? O como cuando le mandan copiar el enunciado de un ejercicio en clase. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que hace falta es resolverlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que copiarlo? Y estas cosas le vuelven un poco loco, ¿no? Es un poco lo que dices, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Como los niños invisibles. Sí, 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 sí. Y de aquí me sale otra cosa que nos suelen decir a los padres muchas veces, que es la famosa frase esta de a mí no me parece que tenga altas capacidades, ¿no? ¿Qué hacemos con Sí, esto, eh? ¿Qué hay hacemos? un libro buenísimo que se titula así, a mí no me parece, o no sé el título exacto, pero el libro es una maravilla porque habla de esto. Es que a mí no me parece desde qué perspectiva, porque tengamos en cuenta que cuando se estudia educación en la carrera, las altas capacidades es una anécdota de una asignatura. O sea, que no se tiene la formación suficiente como para creerse que se tienen los conocimientos del psicólogo clínico experto y decir a mí no me parece. Vale, a ti no te parece bajo el cliché que llevamos arrastrando tantos años, pero esto ha evolucionado muchísimo. Fíjate si ha evolucionado que antes se creía que superdotado era solo el 2% de la población y ahora se sabe que superdotado es un tipo de alta capacidad, pero que alta capacidad es un espectro mucho más grande que nos lleva del 10% al 15%, según las investigaciones actuales. O sea que fíjate, y yo Total, todavía no... en cada curso tiene que haber al menos uno o varios niños o niñas con Exactamente, entre capacidades uno y que dos están niños te vas a encontrar. desapercibidos. Y el porcentaje de niños con altas capacidades que fracasan en este sistema escolar que tenemos asusta, Mm. asusta. Sí, sí, hay un porcentaje, un 60%, creo que estaba, hay alguna fuente que dice 70%, Y hay de fracaso. variaciones, pero el porcentaje en general es altísimo. Hay un baile, pero claro, también es un baile de cifras incontrolado, porque si solo se ha detectado o sea, falta por detectar un 90%, pues no sabemos realmente si los que están fracasando y dejando los estudios forman parte también de este número, ¿no? Ahora es cuando un poco se empieza a regular, pero pues pasa totalmente desapercibido y cuando se hacen las pruebas en el colegio, a veces son los propios profesores los que deciden qué alumno va a pasar las pruebas. Y esto es totalmente injusto, porque ellos no tienen los conocimientos para decidir quién sí y quién no. Todos los niños deberían pasar las pruebas. Y te digo más, a veces, bueno, ya se considera que la alta capacidad no es un número, ¿vale? No es un 130, como se decía antes, porque hay niños que con 120 son excepcionales en algo, o tú a lo mejor tienes un talento único en, ¿qué te digo yo? En deporte puede ser, y en los test sale que no, sale que eres un cero a la izquierda, y estamos perdiendo un talento excepcional. Entonces, eh, incluso dentro de las comunidades autónomas hay distintos números. Para algunas comunidades 130, otras 125, y esto hace que un niño pueda ser alta capacidad en Andalucía y no serlo en Madrid. Que es que esto es Esto como a los padres nos resulta tan absurdo y tan frustrante, de verdad, es terrible, porque realmente no es un número, claro, es una forma de ver el mundo, es una forma de funcionar, es una forma de percibir. Es solo eso, ¿no? Yo creo que en el momento en el que consigamos verlo así, ayudaremos no solo a los niños con altas capacidades, sino en realidad a todos, ¿no? Porque claro, claro. si todos pasasen pues por unas pruebas que nos dijesen, Juanito es así, tiene estas características, y Pepito es así,
ya independientemente de si son altas capacidades o lo que sea, pero, ¿no? Pero bueno, claro, aquí ya vamos un poco a, yo creo que a una utopía, ¿no? De momento eso parece, ¿no? Ya aquí, claro, ya estamos hablando de dinero y de cosas que no podemos manejar Exactamente, ¿no? en Pero que lo ideal en sería la poder trabajar administración. con cada niño de una forma, pues eso, ¿no? Como lo necesita cada niño, porque cada uno tiene su forma, ¿no? De aprender y de... Y enlazando con este tema, Bea, vale, imagínate, bueno, pues que ahora algún papá o mamá que nos está viendo dice, oye, pues con lo que me estáis diciendo yo sospecho, qué es lo que tengo que hacer ahora? O sea, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Tengo que ir al cole, hablar con el cole, con el tutor, con el orientador, o tengo que ir a un psicólogo privado? ¿Qué tipo de psicólogo? ¿O da igual? O no sé, o ¿cómo es? Cuéntame. Pues tienen la vía privada y la vía pública. Por vía privada sería que buscasen un psicólogo clínico especializado en altas capacidades. Esto hay muy poquito. Entonces, lo que yo recomiendo es que se vayan a la Asociación de Altas Capacidades de su zona, su ciudad o su autonomía, y que entonces busquen cuál es el más próximo a ellos para dirigirse ahí a tiro hecho. Porque volvemos a lo mismo, si nos vamos a un profesional que no esté preparado, pues nos puede hablar de mitos que se escapan. Entonces tenemos que ir al que tiene el conocimiento. Luego se puede comentar también al colegio y decir, mira, yo observo que esto y he aprendido que estos son características de tal. A lo mejor el profesor no está de acuerdo, vale, pero ¿qué opinas si lo ponemos en conocimiento al equipo de orientación y ellos valoran si le pueden hacer las pruebas o no? Y de esta manera se inicia el proceso dentro del Estado, ¿no? Que al final es lo que a efectos legales más va a servir, porque en muchos casos tu diagnóstico de fuera no les vale al colegio, esto va a depender mucho del centro. Pero hay algunos que quieren que el niño haya sido detectado por ellos, ¿no? Desde la Junta. No se fían muchas veces de los diagnósticos externos o no los admiten, ¿no? Esto, yo me he encontrado muchísimos padres con esta situación, ¿no? Y es también, de nuevo, frustrante. Sí, esto frustra mucho porque ahora hacen al niño pasar otra vez por unas pruebas, pero quizá una batería distinta de test. Kaufman mantenía que si tú le haces a un niño 12 pruebas distintas, vas a obtener 12 resultados distintos. Claro. Porque el que tú hagas bien un test psicométrico solo quiere decir que se te da bien hacer test psicométrico. Y la alta capacidad es como algo mucho más extenso, todo lo que estamos hablando, ¿no? De emociones, y por eso hace falta un experto que lo valore, sea por privado, sea por la pública. Incluso el pediatra también se lo puede comentar. Al Lo que pediatra pasa también. Uh-huh. es que el pediatra esté formado ya es otra cosa, pero él también te puede dar herramientas Es si verdad que tienes nos la resulta suerte. bastante, es verdad que nos resulta bastante complicado encontrar profesionales que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Yo, en mi caso personal, hablando con un médico o con un profesor, y en el 90% de los casos me he encontrado con personas que no sabían, ¿no? De lo que estaban hablando, porque empezaban a soltarte tópicos y entonces tú te echas las manos a la cabeza, ¿no? Y dices, guau, o sea, ¿con quién puedo contar, no? Entonces, fíjate que hemos estado hablando todo el rato de todo lo que a las familias que tenemos niños con altas capacidades nos produce frustración, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos sentimos como sin apoyo, como sin ayuda, ¿no? Un poco solos ante el peligro. ¿Qué podemos decirles, Bea, a estas familias que se sienten así, ¿no? Yo creo que tú y yo también nos hemos sentido así en ocasiones, ¿no? Y que todavía nos ocurre cuando nos topamos pues con, porque nuestros hijos tienen que ir al cole, tienen que ir al médico, ¿no? Y que muchas veces, fíjate que yo el otro día llevé al niño al oftalmólogo y la luz de mirarle los ojos le molestó. Yo le dije a la oftalmóloga, es que es muy sensible, le trató muy mal. O sea, Bueno, no teniendo en cuenta su sensibilidad, es como, ¿eres sensible? ¿Eso qué es? Eso, tontería, todo, venga que eres un niño, ya eres grande. ¿No? O sea, claro, y nos vamos topando con esto y nos vamos topando con muchas situaciones frustrantes. También es verdad que nos topamos con gente que nos ayuda, porque vamos a tener esa esperanza también, ¿no? Con coles que son, que aportan y que nos apoyan. Pero ¿qué hacemos, Bea, con toda esta frustración? ¿Tú qué nos dices? pues mira, yo te diré que de los casos que he tenido, ni uno solo estaba equivocado. Es decir, que los padres aciertan, te diría yo que en un 90%. ¿Sabes? Ellos son los mejores identificadores de su hijo, porque es verdad que no lo están viendo en el colegio,
pero ya han visto muchos años de primera infancia que el profesor no conoce y que son fundamentales, ¿eh? Porque ya en los 3 primeros años vemos un desarrollo que no habla mucho del niño que tenemos entre manos. Y el profesor tampoco sabe cuando el niño está en casa y está cómodo y cómo lo ve, cómo reacciona ese fin de semana. Tenemos una información que el profesor no tiene a no ser que se la transmitamos. Entonces, los padres, cuando empiezan a pensar que su hijo tal, no es porque hayan leído una página de internet, es porque se han bebido varias. Y además han encontrado un libro y empiezan a encontrar coincidencias y saben que su abuelo era igual y saben ya, vienen como con una información que, que siguen dudando porque parece como que no está bien el padre que sobrevalora a su hijo, ¿no? Que todos los niños son muy inteligentes a los ojos de cada padre, es verdad. O sea, pero luego hay una cosa. Dicen mucho, Bea. Es que, claro, todos los papás veis a vuestros hijos como los más listos. Y realmente no es cierto que en muchísimos casos, cuando empezamos a buscar sobre esto, no es porque nosotros digamos, ¡ay, qué súper listos mi niño! Sino porque, ¡ay, tengo estas situaciones que no sé qué hacer con ellas! Es que tengo estos retos con él, es que no sé cómo manejar esto, es que... Y es ahí cuando empiezas a buscar información más bien, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que necesitas una ayuda o entender qué está pasando, ¿no? ¿A ti te ha pasado? Claro, cuando tienes el problema, cuando te encuentras un niño que se queda llorando paralizado en la puerta del colegio porque no quiere entrar, porque se aburre o por lo que sea, ¿no? Y entonces ya empieza a decir, vaya, ¿por qué se aburre? Bueno, ¿y por qué no quiere entrar? Tú piensas lo primero, ¿le estarán pegando en el colegio o algo? Y luego Claro. ves que no pasa nada, aquí en el colegio no pasa nada, tu hijo lo hace todo bien, no hay ningún problema. Claro, pero que evolucione bien a nivel académico no quiere decir que emocionalmente no tenga él un reto ahí enorme, ¿sabes? Entonces yo animo a los padres a que no se rindan y persistan, que llamen a las puertas que haga falta llamar, ¿sabes? Porque a veces no es que una persona quiera hacerte un mal, sino que no tiene el conocimiento adecuado, ¿sabes? Hay profesores que reconocen que no están preparados para cierto tipo de casos y que un niño de alta capacidad en un cole es un marrón enorme. Entonces, entre que no están formados, que no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ni qué perfil tiene, ni aquello es un caos que a veces como que lo dejan pasar o lo pasan a otras manos, pasan la bola y ahí es cuando tú tienes que ponerte firme y decir, no estoy loca, sé lo que estoy viendo y tengo suficientes indicadores como para pensar que mi hijo tiene esta alta capacidad. Y si no me lo decís vosotros, yo iré a un privado que le haga las pruebas. Claro, yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, ¿no? El ser firme, el no tirar la toalla, aunque a veces te apetezca tirarla, ¿no? Aunque a veces digas no puedo más. Bueno, pues que también nos vamos a permitir ese momento, ¿no? Del no puedo más, pues hoy tiro la toalla y dejarme todos en paz, ¿no? O sea, vamos a permitirnos también esos momentos, creo que son vitales. Pero es muy importante tratar de conectar siempre con las personas que están con nuestros hijos, no enfrentarnos, sino conectar constantemente con ellos, entendiendo que para ellos es difícil, como estás diciendo tú, ¿no? Que no tienen los conocimientos, que es un marrón porque realmente se les viene todo encima, no saben qué hacer con ello, ¿no? Y luego también tener que hablar con la familia. Es decir, su situación también es compleja, ¿no? Entonces, vamos a conectar con ellos y desde ahí pedirles ayuda. Oye, yo lo que necesito es ayuda con mi hijo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle, no? Más que ir con el hacha en la mano, que a veces hacemos esto y yo creo que la situación incluso puede empeorar, ¿no? Y al final está con nuestro hijo, nuestra hija un montón de horas, ¿no? Claro, es que, mira, te voy a contar un caso personal, por ejemplo. Mi hija mayor es súper creativa. Entonces yo cuando le planteo estas cosas en infantil a la profesora, me dice que no, que ya, a mí no me parece, ¿no? A mí no me parece porque no destaca en matemáticas ni en lengua, por lo cual no lo veo. ¿Qué tendrán Y las mates y la lengua? ¿Qué tendrán? tengo una fijación ahí. Y entonces, ok, digo, venga, pues nosotros por nuestra cuenta le hacemos una prueba privada de creatividad gráfica y demás, y dio el máximo, dio como el centil 95, pero claro, entiendo que si tú estás buscando un perfil de alta capacidad concreto, académico, en esta niña no lo va a encontrar y va a ser como invisible, ¿no? Entonces la estrategia que yo hice fue regalarle libros de alta capacidad a los profesores, ¿sabes? A los que iban a atender a mis niños, bueno, pues que tengan este material como regalo, ¿no? Como, oye, a ti que te gusta el tema de la educación y tal, este libro va a ser muy interesante. Y de alguna manera ya no me puedes decir con la ceguera de yo no conozco nada. Bueno, te voy a dar un material gratuitamente para que puedas ayudar, no al mío, porque bueno, ya no importa, es a todos los que te van a venir, que yo he visto profesores que me han dicho,
yo llevo 20 años dando clase y nunca he visto un niño de alta capacidad. Y esos profesores me los quiero comer. Digo, lo que tú has estado es 20 años con unas gafas puestas. Claro, claro, claro. Yo, por ejemplo, el año pasado la tutora me dijo mayor, me dijo, yo llevo 20 años, me lo ha recordado, ¿no? Yo llevo 20 y tantos años dando clase y a tu hijo lo que le falta es disciplina. Yo, espera, que me voy a tirar por la ventana, así. O sea, es como, perdón, ¿no? Faltan muchos conocimientos, ¿no? Y en el cole está difícil, pero cuando llegas al instituto aún más complicado, porque tienen un profe para cada asignatura, ¿no? Y ahí son pues 8 o 9 librillos de maestrillos y ahí es más complicado, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando, yo creo que estamos en el camino. Bueno, pues hemos contestado todo, Bea. Nos falta una cosita, es verdad. Creo que es un tema muy amplio, pero a ver si nos puedes dar alguna pincelada, si te parece, porque yo escribí una vez un artículo sobre este tema, sobre las obsesiones, y sí que es verdad que no es que todos los niños de altas capacidades tengan obsesiones, ni mucho menos, pero sí que es verdad que encontramos algunos y no son sencillas y pueden ser muy desesperantes para la familia. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre este tema? Vea. Pues mira, estos niños ya desde pequeños empiezan a acusar muchos miedos, que es también una de las alertas por las que vemos que algo es diferente en ellos. Y es que ellos observan todas las probabilidades. Ellos ven todas las cosas que podrían ocurrir, ¿no? Digamos que si están en un parque y van a subirse a una zona muy alta, ellos ya han visto todo. Ya han visto que podrían caerse por aquí, que podrían pasar la tarde en el hospital, que entonces de alguna manera tienen tanta información que Hacen la eso le película, ¿no? Completa. se hace en la película, claro, es que su mente va por delante de todo. Entonces hay cosas que para ti es como, bueno, pues no te va a pasar nada, te caes y te levantas. No, para ellos no, porque si me daño la muñeca y la semana que viene tengo el examen de no sé qué. ¿Sabes? Son niños que por tanto conocimiento que tienen, eso les genera mucha ansiedad y mucho estrés. Entonces ya desde pequeñito empiezan a tener pesadillas incluso, terrores nocturnos. Hay niños ya mayores de 7 años, 8 años que siguen haciéndose pipí en la cama y son niños de alta capacidad. Y a veces incluso esto es una señal de esa alta capacidad, porque cuando ellos están relajados es cuando liberan esa tensión que tienen. Entonces, es un conflicto que, bueno, no podemos abordar aquí, evidentemente, en tan cortito tiempo, pero ya te digo, sirve para detectarlo y nos sirve también tener en conocimiento que ellos tienen miedo porque manejan más probabilidades que tú. Vale. Ujú. Bueno, pues ahí queda el tema un poco de la obsesión, aunque podríamos hablar un montón de eso, pero no es que lo que dice Bea en este ratito no podemos tampoco meterle mucha caña, pero sí por lo menos en entender de dónde viene eso, ¿no? De esa forma de ver las cosas, de pensarlas, ¿no? En esa película tremenda que se... También es cierto que ellos se sienten muy cómodos en el control, no les gustan los cambios ni situaciones que ellos no puedan dominar. Entonces, cuando surge algo, un temor que está injustificado, que ellos no puedan dominar, eso les genera gran estrés. Son campos que se escapan desde pequeños e importantes, que no contestemos a todas sus preguntas y que hay algunas preguntas que las dejemos en el misterio y que ellos se habitúen a que en la vida hay misterio y no todo tiene respuesta. Y entonces vayan manejando esa frustración de todo lo que no puedo comprender y que cuando tengo miedo de algo, que yo no tenga la respuesta, no significa que se vaya a acabar el mundo, ¿sabes? A veces los miedos son que tengo un examen y tenemos un niño que está vomitando antes de ir al examen, cuando ese niño saca un 10, pero tiene un terror de lo que puede ocurrir si yo no entro a la universidad que quiero o a la carrera que yo espero. En Sí, fin, ajá. habría que ver también las edades de los miedos. Claro, aquí ya habría que meterse como, con mucha especificidad en cada caso, en cada situación. Pero bueno, estas líneas generales por lo menos nos dan un porqué, ¿no? Un entendimiento. Bueno, Ujú. pues ahora sí que hemos completado un poco todas las preguntas que nos habían hecho, o sea que hemos hecho un trabajazo aquí impresionante. Vale, entonces yo me gustaría que nos dijeses, no sé, algo para finalizar, un consejo final, algo que tú consideres esencial, importante para las familias que tenemos niños y niñas con altas capacidades. Si solo hubiera una cosa que pudiese recomendarnos, si solo hubiese una, ¿qué sería?
Amor incondicional, solamente. Porque al final lo que los padres con niños de alta capacidad quieren es que sean felices. Les importa un bledo donde acaben trabajando o lo único que quieren es que sean felices. Y por eso sufren tanto cuando ven ese tipo de frustraciones o de aburrimiento. Así que al final la mejor respuesta es siempre la respuesta desde el amor. Ya ni libros sobre crianza, ni no, piensa, ¿cómo actuarías con tu hijo desde el amor en esta situación que tiene? Y esa es siempre la respuesta más adecuada, porque nadie como nosotros conoce a nuestro hijo. Sí, señor, amor incondicional. Y esto nos vale para todos los niños del mundo, tengan altas capacidades o no, pero en este caso sí, cómo responder. Aún más necesitamos que a veces nos perdemos tanto en estos retos del día a día, ¿verdad, Bea? Que estamos todo el rato intentando apagar los fuegos del día a día y perdemos de vista un poco realmente el objetivo, ¿no? Que queremos, que es que ellos sean felices y bueno, pues el amor incondicional, genial. Vale. Y para despedirnos, Bea, me gustaría que me contases un poco, porque sé que ahora en octubre se abre de nuevo las inscripciones para tu curso de niños de altas capacidades. Cuéntanos un poco qué es ese curso, qué vais a hacer, cuánto dura, dónde pueden acceder a él. Cuéntanos. Pues mira, es un curso que está alojado en la plataforma Cuentos para Crecer y es un curso de niños de altas capacidades. Está dirigido tanto a padres como a profesores, como a todo el que tenga interés en tener este tipo de conocimiento. Empieza el 14 de octubre, está tutorizado por mí, con lo cual todas las dudas que vayan teniendo las resuelvo yo misma y lo conforman una serie de vídeos de temas escritos que ellos luego se descargan y te queda un material que te queda para ti para siempre y una serie de ejercicios que no son obligatorios. Los ejercicios se hacen si quieres tener el certificado y son ejercicios de reflexión. No es una cosa de que yo te vaya, que tú tengas que estudiarte, sino que reflexiones sobre eso que hemos aprendido para que de verdad nos quede interiorizado. Y ahí vamos a ver las características del niño, tanto emocional como a nivel intelectual. Eh, porque a veces el niño no parece superdotado, ¿no? Todas estas cosas que decimos, pues que no lo veo, no lo parece, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo afrontamos el sobreestímulo o el infraestímulo? La cantidad o la calidad de estímulo que trabajamos con ellos. El no forzar a los niños, porque a veces pensamos que como niños de alta capacidad hay que apuntarlo a todas las extraescolares y que se convierta en el genio de la generación. Luego hay un bloque muy importante que es de gestión emocional, donde ahí te leo para que no se me pierda ninguno. Hablamos de autoestima, perfeccionismo, ansiedad y vulnerabilidad, donde abordamos el tema de las chicas, que es un punto importante, la alta capacidad en las chicas, el aburrimiento, la rabieta y la rigidez y el arma de la creatividad, cómo usar eso con ellos y en favor de ellos. Hablamos también de las relaciones del niño con el mundo, con los compañeros, con los padres, con los hermanos, con los profesores. Y luego una serie de hábitos saludables, donde hablamos del tema del sueño, la alimentación, el silencio, la relajación, cómo relajar a estos niños. En fin, un poco son tanto estrategias que se pueden llevar en clase como en casa. Uh-huh. El resumen. Súper completo, súper completo. Yo os animo a que os sumerjáis en él si tenéis algún niño en vuestra casa de alta capacidad, porque para ellos, Bea, estarás conmigo, para ellos que nosotros les entendamos es fundamental. Sí, sí, que ellos se sientan entendidos por lo menos en casa. Ya luego iremos abriendo, pero que la casa es mi refugio. Eso es, sí. Eso es, sí, sí. A muchos adultos que nos hemos visto reflejados en todo esto, ¿cómo nos habría ayudado el sentir esto, ¿no? Que nos entienden? Simplemente esto ya creo que es la mitad del trabajo hecho, así que... Sí, Bueno, pues sí. Bea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todos tus conocimientos y bueno, tanto Bea como yo creo que hablo por las dos, esperamos que esto os haya ayudado muchísimo y que bueno, que las cosas en casa pues empiecen a resultaros más sencillas, ¿no? Y que podáis disfrutar de la crianza de vuestros hijos. Pues nada más, un beso. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos.